Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo determinar el rizo del campo vectorial bidimensional. Recuerde que el rizo de un campo vectorial bidimensional es una función escalar definida aquí, mientras que el rizo de un campo vectorial tridimensional es otro campo vectorial. Entonces, debido a que tenemos un campo vectorial bidimensional, usando nuestra fórmula a continuación, observe cómo P es igual a 3x seno y Q es igual a 2 y coseno x. Avancemos y usemos nuestra fórmula aquí para encontrar el rizo del campo vectorial dado, y determinaremos el valor del rizo en dos puntos en el campo vectorial dado, luego miremos gráficamente. Entonces, el rizo del campo vectorial bidimensional f es igual a la derivada parcial de q con respecto a x, menos la derivada parcial de p con respecto a y. Entonces, en nuestro caso, tendríamos la derivada parcial de 3, y coseno x con respecto a x, menos la derivada parcial de 3x seno y con respecto a y. Entonces, el parcial de 2 y coseno x con respecto a x sería 2 y veces seno negativo x, o negativo 2 y seno x, menos el parcial de 3x seno y con respecto a y, que sería 3 veces x coseno y. Esto no se simplifica y, por lo tanto, este es el rizo del campo vectorial bidimensional. Ahora recuerde que el rizo de un campo vectorial mide la rotación o el efecto de giro en una ubicación determinada. Así que vamos a seguir adelante, y evaluar el rizo en dos puntos en el campo vectorial dado y mirarlo gráficamente. Entonces encontremos el rizo de f en el punto pi, pi. También encontremos el rizo de f en el punto negativo 2.5, 2. Entonces, el rizo de f en la coma pi es igual a negativo 2 veces pi, multiplicado por seno pi, menos 3 pi veces coseno pi. Simplificando, vamos a tener 2 pi negativos por 0. Menos 3 pi por 1 negativo, lo que equivale a 3 pi positivo. Y ahora encontremos el rizo de f en negativo 2.5, 2, que es igual a negativo 2 por 2 veces seno negativo 2.5, menos 3 veces negativo 2.5 veces coseno 2. Ahora vamos a determinar este valor con aproximadamente 0.07272. Observe que en este punto el rizo es positivo, en este punto el rizo es negativo. Así que echemos un vistazo a esto gráficamente. La gráfica del campo vectorial dado f se da en rojo. Este punto es el punto pi, pi, así que debido a que el rizo en este punto es positivo, para determinar la dirección de rotación, tomaríamos nuestra mano derecha y apuntaríamos con nuestro pulgar hacia arriba. Y si cerramos nuestra mano derecha, nuestros dedos se curvan en la dirección de rotación, que en este caso estaría en esta dirección aquí. Entonces, si el rizo es positivo, la rotación es en sentido antihorario, y el valor absoluto del rizo nos dice la fuerza de la rotación o qué tan rápido rotaría. Este punto aquí es el punto negativo 2.5, 2. Observe en este punto, el rizo es negativo, lo que significa determinar la dirección de rotación. Esta vez tomaríamos nuestra mano derecha y apuntamos con el pulgar hacia abajo y cuando cerramos nuestra mano derecha, nuevamente nuestros dedos se curvan en la dirección de rotación, que en este caso sería una rotación en esta dirección. Entonces observe cómo cuando el rizo es negativo, la dirección de rotación es en sentido horario. Espero que hayas encontrado esto útil.